Dice, está Lucero madrugando, madrugando, está Lucero madrugando, está Lucero arriba en Ganga madrugando, está Lucero allá en los montes madrugando, está Lucero madrugando, madrugando. Punta Loma, Lucero siembra vela, Lucero siembra vela, Lucero siembra vela. Punta Loma, Lucero siembra vela, está Lucero siembra vela. Punta Loma, Lucero siembra vela, Lucero siembra vela, Lucero siembra vela. Vive Ganga madrugando, está Lucero allá en los montes madrugando, está Lucero madrugando, madrugando. Punta Loma, Lucero siembra vela, Lucero siembra vela, Lucero siembra vela. Punta Loma, Lucero siembra vela, está Lucero siembra vela. Punta Loma, Lucero siembra vela. Yo dicen Ganga, Taquembonda, dice Pato, dicen Tataí, Tatatayayi, dicen Geyo, que Sambiampungo dice Cutar en todos los días de Agüe. Va con licencia, Tinquisin Ganga. Dice, va con licencia que cuenta Cheche, dice arriba en todo. Dice, va con licencia. Dice Mayanquere. Dice, va con licencia Centellando, que licencia Nueve Saya. Licencia Viento Malongo. Luna Nueva. Dice, licencia Quimasa Cuatro Vientos. Licencia en Pungo en Pumba. Licencia Tatacañengue. Licencia en Sambiampungo. Licencia Munalongo en Zambul. Licencia Cabo Guerra Tetetetie. Licencia Quilangampungo, licencia Luceno Suano, licencia Tacoco Lucayo, licencia Marufinga Marihuanga, licencia Musilango, Guatariamba, licencia Sarabanda Lucero Monte, licencia Isasi Siete Rayo, licencia Mamá Umbo, Maquengue, Guatariamba, Quilangasonga, Lungoa, Incuniana Aribe, Sanganfumbe, Engusendundo, licencia Funte en Cama, licencia Sauntica Ungontoto, licencia en Ganga Cabuló, licencia Nueve Uña, Nueve Paso, que Yumba Infuiri. Dice, va con licencia lo propio, dice Bafuto, dice, va con licencia lo propio Malumbe, va con licencia Musanga, lo propio Ndimbo, lo propio Enfumbe, lo Quimbamba, lo Quizimbi, los Dinganga, lo Empungo en Pumba. Dice, va con licencia. Dicen Cariajo, dicen como dicen todo Tata Lungüiza, dice Tata, dice Munafunga, Tata Macongo Guandiamondú, licencia Maniampungo, licencia Huiquima Finda, licencia Cachanga, Carire, Sopinacue, Candiampembe en Zambugo, dice licencia, dicen como dicen, los propios Lucancase, dice lo propio, dice Cachica, dice lo propio Lufuama. Dice lo propio, dice Candiampembe. Dice, va con licencia Kikoroto Tiembla Tierra. Va con licencia Tarambele. Va con licencia en Bumba Mamba en Quita. Va con licencia Fuinquila Tatanfunde. Va con licencia Yambaca Bucanseque. Dice, va con licencia Munalongo en Quita. Va con licencia en Gueyo Luamba. Va con licencia en Quisimusenga. Dice, va con licencia lo propio Comandaca. Dice, va con licencia lo propio Lendendé. Dice, va con licencia Fufuruñando. Dice, Endo, Leco, dice Cariajo. Enfinda, dicen Munanfinda, dicen carajo. Va con licencia. El plato o el dilongo juega una parte importante en muchas ensaras o trabajos que realiza un gangulero, un tata, una yayi. La forma primitiva que tiene el gangulero de trabajar data de cientos de años atrás en el tiempo Congo. Por lo tanto, aprender formas primitivas que nos pueden ayudar a nosotros poder desenvolver un poco más esta cultura que ha estado llena de tantas mentiras y, sobre todo, de tantas falsedades que existen en ella, ya que muchos religiosos son religiosos improvisados y nunca logran obtener los conocimientos necesarios porque esos padrinos o no lo saben o no se lo van a enseñar. La realidad es que trabajar palo mayombe siempre ha sido un tabú hasta para los propios religiosos. Esto quiere decir
que nosotros, en base a los conocimientos que tenemos, damos a conocer formas primitivas que en un momento determinado lo van a poder ayudar a usted a realizar cualquier tipo de ensara, determinando el trabajo que usted quiera hacer. Por lo tanto, realizar formas primitivas que van más allá de los conocimientos que podemos tener, utilizando patipembas o signos en un dilongo o plato. El plato es utilizado como es utilizado el candango, la cazuela de barro. Por lo tanto, realizar formas primitivas en el dilongo juega una parte importante en los conocimientos del arte del dilongo, como es conocido, el arte oculto del dilongo o el arte oculto de las reglas congas del palo mayombe en el dilongo. Y realizar estos trabajos van a ser no solo una ensara con patipembas o signos, sino que va a mantener una obra hecha para realizar el trabajo que usted necesite, basado en los conocimientos que usted tenga de las patipembas o signos. En realidad, podemos realizar buenas o malas artes dependiendo del trabajo o la ensara que nosotros necesitamos hacer. Lo importante de un trabajo en el palo mayombe es que podemos realizar un trabajo, pero también realizamos una obra. Esto lo hemos dicho otras veces y es importante conocer que podemos realizar hasta mazangos de huanga o mazangos de guerra que van directamente con lucancase o cachanga o mundo carire. La forma al cual presentamos nos dan una idea positiva de cómo trabaja un gangulero con un dilongo, y esto le puede dar una idea a los religiosos de cómo va a poder trabajar en estas formas primitivas con hojas de maíz, encangre y mazango. Los encangre y mazango son utilizados en los mazangos que son utilizados para amarrar la mamba ciré, las 4 esquinas, o para hacer mazango de guerra, o hacer mazango para el amor, o hacer mazango para atraer cualquier cosa que nosotros necesitamos que venga hacia nosotros. Por lo tanto, los mazangos también juegan una parte importante en los trabajos del gangulero. Un gangulero que no sepa hacer un mazango es un gangulero que tiene que aprender a realizar estos tipos de trabajo. El mazango junto al dilongo juega también una parte importante en lo primitivo que representa también las adivinaciones. Podemos ver lo que sale en el dilongo y cómo el gangulero puede pintar en base a lo mal el dilongo, el plato, podemos sacar lo que el plato ha dicho. Por lo tanto, aquí podemos ver que hay un trabajo de lucancasi y aquí podemos ver que hay una mujer la que lo está haciendo. Por lo tanto, estas formas primitivas, al cual nosotros podemos rayar en base a que humamos el dilongo, el plato, nos puede hablar en adivinaciones de lo que nosotros estamos pidiendo, pasándoselo por encima de la persona, de la cabeza a los pies, por los 4 costados de la persona. El dilongo juega una parte tan importante en la religión que muchas personas han desconocido estas formas de primitivas al cual nosotros estamos enseñando para ayudar no solo a los religiosos, sino también ayudar a esta religión a que siga avanzando en las formas primitivas. El dilongo siempre está jugando un papel importante. Cuando se pone la enganga, viene siendo como un escudo para cuando arreen en quisis de enganga o en quisis malongo contra usted, rebote con el dilongo del plato y pueda salir directamente el espíritu y sea retenido y pierda la fuerza. Por eso utilizamos siempre un dilongo en la enganga o en el candango para que nos sirva de escudo en contra de la huanga o guerra que podemos tener nosotros arriba o encima de nosotros. Hecho por cualquier gangulero, hecho por una yayi, hecho por un tata. Y estas formas primitivas pues mantenemos siempre de esta manera los conocimientos
al cual nosotros necesitamos saber que con el Dilongo realizamos infinidades de trazos, hacemos infinidades de trabajo, o en Sara, que son importantes en los conocimientos que tiene un tata o una yai. Aprender sobre Palo Mayombe nos da la idea de lo que es esta religión en sus etapas fundamentales. Si sabemos que utilizamos un dilongo o plato, podemos realizar buenas o malas artes. El dilongo o plato también sirve para ofrenda, el dilongo o plato también sirve para rompimiento, el dilongo o plato sirve para limpiar a la persona y a la vez trabajamos con patipén bajo signo en el dilongo y de esa manera hacemos obras. Las obras son importantes porque se mantienen vivas mientras que nosotros las estemos atendiendo. Siempre que yo he hecho un trabajo, siempre entrego una obra, porque la obra va a mantener el pensamiento de lo que quiere esa persona que suceda o le suceda a otra persona, o que atraiga algo que necesite para resolver cualquier otro problema. Las obras juegan una parte esencial en lo que es esta religión. Muchas personas desconocen la forma primitiva, cual las adivinaciones que hacemos en base a los trabajos que realizamos con el dilongo o el plato. El dilongo o el plato es parte fundamental en la religión del Palo Mayombe afrocubano. Por lo tanto, trabajar estas formas primitivas, que lo mismo presentamos con un candango, cazuela de barro, o lo presentamos con un dilongo, un plato. Para mí, el dilongo es importante según los conocimientos que me enseñó mi padrino. Por eso yo los transmito a ustedes para que puedan engrandecer mucho más los conocimientos que usted tiene ya. Por lo tanto, siempre el dilongo nos sirve de adivinación, ahumándolo con la vela, con la empemba. Y esto va a hablar lo que le sucede a la persona cuando no estamos viéndolo, lo que está sucediendo, o queremos tener respuesta más segura de lo que nosotros estamos mirando espiritualmente para ver lo que le sucede a la persona. Por eso, siempre es bueno saber sobre el Palo Mayombe, porque nos enseña formas primitivas que puede estar utilizando en base al dilongo o al plato. Muchas veces tenemos que coger la empaca vititi menso, la empaca que tiene el espejo, para así hacer preguntas directamente de lo que le está sucediendo a la persona. O sea, podemos utilizar el dilongo ahumándolo con la vela, y muchos religiosos de antiguo Tentambatilanga atrás cogían hasta un cristal que estaba roto y con eso lo ahumaban con la vela para hacer preguntas. Pero estos eran religiosos más antiguos todavía, que utilizaban, en vez del empaque, utilizaban un cristal, un espejo ya roto, y así hacían preguntas en base a lo que ellos querían saber. Los religiosos de hoy en día han dejado atrás muchos conocimientos que les pueden estar sirviendo a ellos para realizar trabajos. Muchas veces los religiosos se sienten limitados porque el padrino no ha podido dar conocimiento específico en base a los trabajos que podemos realizar con patipén bajo signo en este amarre que podemos ver aquí. La realidad que cuando realizamos un trabajo o un amarre,
no tienen garantía. Por lo tanto, si quiere la persona lo hace, y si no, la persona no lo quiere hacer, no lo hace, pero no hay garantía de que surta gran efecto. Los brujeros pueden decir que le pueden traérselo a sus pies y todo eso es un poco de cuentos. Pero ha sucedido de que ha surtido efecto cuando las personas viven unidas y estas personas se están alejando y la persona no quiere que esta persona se vaya y por lo tanto va a haber unos cambios en esa persona y a la vez se le va a preparar un polvo para darle de tomar a esa persona o de comer a esa persona. Y hay un poco más de acercamiento cuando podemos realizar esos tipos de trabajo que necesitamos el semen de las dos personas, porque estas personas tienen que estar en una relación sexual, a pesar de que no sea más rápida o sea lejana, pero necesitamos el semen de las dos personas, o pelos cúbicos de la persona, o uñas, o el pelo del encéfalo de la cabeza. O muchas veces una muda usada, un calzoncillo, o si es un hombre, un panty si es una mujer, y diferentes piezas que necesitamos, muchas veces el churre de los zapatos de esa persona que se coge con un algodón y se limpia el zapato de la persona al cual estamos haciendo el trabajo y esto nos va a servir para también hacer ese tipo de trabajo. También necesitamos palo jala, palo vencedor, palo ven a mí, palo llamado y todos estos palos son importantes en este trabajo que querramos hacer para el amor. Pero yo no soy partidario de que una persona cuando no quiera nada con uno, simplemente uno la tiene que dejar. Muchas obras que hace el gangulero son presentadas también con helele. Los heleles sirven para hacer obras, pero también los heleles sirven para rellenarlos y explotarlos alante de la puerta de la persona o simplemente tener una ofrenda o una obra a mamá chola, dependiendo de la necesidad del trabajo que puede tener un gangulero o la persona que viene a buscar un trabajo. Los trabajos son importantes, como dicen, ganga cabuló, padre en ganga, Dios creador en Zambia, Dios santísimo, mulungu, Dios me castiga, en Zambia, Huaquitapungu, meta, santísimo, mulungu. Y de esa forma, nosotros estamos pidiendo a Nzambi formas primitivas que los ganguleros deben conocer. Ya puede leer el libro que está abierto y tener una respuesta de lo que usted quiere preguntar. La religión siempre es complicada. Es complicada porque no nos enseñan las formas primitivas cual podemos trabajar. Aquí podemos ver una matari de zarabanda y esta matari nosotros podemos realizar signos que tienen que ver con zarabanda o que no tienen que ver con zarabanda. La patipemba puede ser de zarabanda, en este caso hay enquele de zarabanda, estrellas de zarabanda, están los embeles y está un lucancasi, está endokin o candean pembe. Aquí podemos demostrar dos bisongos con tela negra y esto va a estar atando a un espíritu en un momento determinado. Por lo tanto, expresamos estas formas primitivas que nos van a dar un entendimiento de lo que es esta religión. Aquí podemos ver una patipemba de Guatariamba, la justicia, y esta patipemba va a ser un trabajo en contra de esa persona para que tenga problemas con la justicia. Aquí podemos ver la ofrenda, también un trabajo que va a ser representativo para uriar a un mundele o una moana.
Por lo tanto, cuando estamos en huelga o guerra, tenemos esa realidad que podemos defendernos y esa facultad que podemos defendernos de la mayumba o la brujería que nos pueden estar haciendo otras personas. Cuando nosotros presentamos formas primitivas, formas de trabajo, estamos demostrando la experiencia que tenemos en 58 años trabajando en el palo mayombe afrocubano, sin nunca decirle una mentira a nadie. Siempre hablamos claro y expresamos estas formas de trabajo para conocimiento de todos ustedes. Para la persona que lo está haciendo mal pueda aprender, para la persona que lo está haciendo bien, que tenga más conocimiento en base a lo que estamos enseñando, y conocimiento para tener un entendimiento correlativo en base a las formas primitivas al cual se trabaja en el palo mayombe afrocubano. Trabajar formas primitivas nos enseñará a cómo nosotros debemos saber en el momento determinado al realizar una ensara o un trabajo o una obra presentando un dilongo. Hemos presentado algunos trabajos o ensaras que hacemos con el dilongo o el plato, pero existen muchos, desde rompimiento, desde limpieza, desde obra, ofrenda. Cómo ponemos el dilongo siempre arriba de la enganga, cómo nosotros tenemos que saber cómo tenemos que trabajar en esta religión para no tener vergüenza cuando lo hacemos delante de personas que no nos conocen, y nosotros podemos estar dando conocimiento de estas formas primitivas al cual trabajamos en saras malongo o en sara de ensamble, utilizando también el dilongo. El dilongo es como una pieza mágica en lo que representa en la religión del palo mayombe, al cual se pueden hacer muchas cosas como estas que estamos viendo aquí. Estos trabajos que se remontan a cientos de años, que no han sido enseñados por ningún otro religioso y que solo el Tataíta Iraca Waldo Sesti lo ha presentado para ayudar a los religiosos a que tengan mejores conocimientos, ya que esta religión se aprende mirando y escuchando. Usted va a hacer una idea o va a tener una idea de lo que es esta religión en los momentos que verdaderamente usted lo necesite. Cómo nosotros podemos realizar trabajos que van a estar en contra de nuestros enemigos, cómo podemos protegernos y cómo podemos realizar estos trabajos como este Mbinga tarro forrado en tela de saco, trabajando con cobayente y con unas espinas, con 17 espinas que atraviesan la tela. Por lo tanto, 4 montones de palos, utilizando el poder y la fuerza de la propia naturaleza. Aquí hacemos una representación de cómo siempre el dilongo está utilizado en las ensaras que el Tataíta Iraca Induana Panguila trabaja. Es cierto que esta religión ha llegado muy desmenuzada a todos sus creyentes. Después que ha salido de Cuba, esta religión, de cierta manera, se están realizando formas primitivas que en resumidas cuentas están enredando más a los que quieren aprender en esta religión. Los encutos sangabilongos, piezas que son utilizadas por el gangulero para entregarla a un tata o a cualquier otra persona que no esté rayada y que pueda, de un modo o de otro, hacer ciertos trabajos, como hacerlo en polo sin necesidad
de que tenga que ir de nuevo a casa del padrino, porque el padrino le va a dar una idea de cómo se fabrica el empolo o el polvo o el patipemba que debes poner o la tiene ya el dilongo el plato. Un ensalamaleco para todos los tataíta ya y engueyo que se ambiampungo cutar en todos los días de agüey, que agüey son agüey, que mañana son mañana, que con golango nunca tesis, tesia, mundo cuava. Dice Tata, camina chola, camina linda, camina chola, camina linda, yo va al mundo caminando, camina chola, camina, camina chola, camina linda, camina chola, camina linda, yo va al mundo caminando, camina chola, camina, camina chola de entender, camina chola de entender. Ya, perro mayora, perro mayora, cuida con ese marrón, con su cacahuete, arriba todo, perro mayora, perro mayora, cuida con ese marrón, con su cacahuete, arriba todo, perro mayora, perro mayora, cuida con ese marrón, con su cacahuete, arriba todo, perro mayora, perro mayora, cuida con ese marrón, con su cacahuete, arriba todo. Yo soy lucero madrugae, yo soy lucero madrugae, yo soy lucero madrugae, venga, yo soy lucero madrugae, yo soy lucero madrugae, yo soy lucero madrugae, yo soy lucero madrugae, arriba en todo. Yo soy lucero madrugae.